Muy buenos días a todos ustedes, a los que se encuentran ahí y hayan estas grabaciones, estos mensajes de enseñanza para con todos los hombres. Mi nombre es Jaime Canales y este es el programa Luz para Revelación para todas las naciones. Bueno, doy gracias a nuestro Padre por concederme, a nuestro Abba glorioso, por concederme este tiempo de esta instancia de poder aprender, para que todos podamos aprender y todos podamos avanzar en cuanto a conocer, entender y comprender lo que nuestro Padre estableció como principio y como fundamento absoluto. Nuestro Padre se refiere al fundamento glorioso, porque de tal manera Él amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, el fundamento glorioso, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. La causa de por qué nuestro Padre es porque el hombre estaba en perdición y no tenía vida eterna. Por causa de esa condición, el hombre iba directo a la perdición, a la condenación. Y esta es la expresión del amor de nuestro Padre, que envió a su unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. La que se perdió allá en Adán, en el principio, que está registrado en el libro de Bereshit, que es Génesis, desde sus primeros capítulos. Entonces damos gracias por esta instancia y este momento. Bueno, he escuchado y he oído, y mi esposa también me ha mencionado sobre la disputa que se produce entre las redes sociales, en Facebook, sobre los que defienden la posición de que están en el tiempo de la gracia y los que defienden la posición también de los que están, ¿no es cierto?, viviendo bajo la Torá. Ahora, los que dicen que están en el tiempo de la gracia, por lo que menciona, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, Shaul, habla sobre la gracia y en varios textos habla sobre el tiempo de la gracia. Y es por eso que rechazan que ya no estamos bajo la ley. Entonces, ahora sería bueno aclarar qué está hablando el apóstol Pablo, porque muchos leen y no entienden, no logran, no tienen entendimiento, no hay conocimiento, ni entendimiento, ni comprensión de lo que Pablo está hablando por el Ruach. No es Pablo el que está, sino que el Ruach. Pablo nació de nuevo, Pablo es hecho una nueva criatura. Pablo, cuando nuestro Padre, el reino de los cielos, sale a su encuentro camino a Damasco, hay un antes y un después para el apóstol. Entonces, muchos discuten y muchos se ofenden, ¿no es cierto?, por lo que ellos entienden, ¿ok? Y las Escrituras nos tiene a nosotros que dar la respuesta, lo que salió de la boca de nuestro Padre. Nuestro Padre establece un orden absoluto, glorioso, por medio de su Hijo. ¿Ok? Por medio de su Hijo, su unigénito. Él no manifiesta este fundamento ni a través de ninguno de los apóstoles, porque los apóstoles, ¿no es cierto?, fueron añadidos conforme a la voluntad de nuestro Padre y nos empieza a llamar, ¿no es cierto?, nuestro Melech, el unigénito Hijo. Los empieza a llamar para que en ellos también haya un proceso, ¿no es cierto?, de transformación, vale decir, de como lo dice el apóstol Pedro, de un renacer, de una nueva vida, como lo dice el apóstol Pablo, de una nueva vida, como lo dice el apóstol Juan, una nueva vida, los que han nacido de nuevo. Entonces, lo importante que nosotros debemos aquí poner atención a lo que habló nuestro Padre por medio de su Hijo. Porque después los apóstoles van a hablar a través del Ruach por la voluntad de nuestro Padre. En el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre del Hijo de nuestro Abba eterno.
¿Vio? Entonces, eso hay que entender. Toda ideología, todo pensamiento corporativo, toda doctrina, ¿no es cierto?, basada en una corporación, queda, ¿no es cierto?, aquí se disipa porque el fundamento glorioso, lo que establece nuestro Abba eterno, por medio de su amado Hijo, su ungido, Yahshua HaMashiach. Y esto aparece en los registros. Entonces, tu experiencia, mi experiencia y las experiencias en las cuales todos sostenemos es a través de su Hijo. Porque nuestro Padre habló por medio de Él. Y eso lo menciona nuestro Melech en varios pasajes, que las palabras no son mías, sino la de mi Padre que me envió. Estaba dentro, está identificando la unción. El ángel de nuestro Padre reposaba sobre el reino de los cielos, reposaba sobre su Hijo amado. Por eso nuestro Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Vio? Hay varias cosas que nosotros debemos poner atención. Nos dice ahí nuestro Padre: mire, pongan atención al apóstol Pablo, pongan atención al apóstol Pedro, pongan atención al apóstol Juan, pongan atención a Mateo, No, no, no. Los registros hablan de el propósito eterno de nuestro Padre, la misericordia de nuestro Padre para con todos los hombres, para con todo el mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Y nuestro Padre tiene que concedernos este grande y glorioso beneficio, para que no se produzcan estas discusiones que son estériles, que son, ¿no es cierto?, vanas dentro de las redes sociales, y hay ofensa y que tú no entiendes. No, que ninguno entiende. Ninguno ha recibido revelación, conocimiento, entendimiento y comprensión de lo que el Ruach está hablando, de lo que nuestro Padre. Porque nuestro Mele dijo: mis palabras son espíritu. La Torah es espiritual, no es carnal, no se sujeta a pensamientos de hombres. El hombre tiene que arrepentirse y tiene que convertirse, o sea que tiene que ser sepultado y tiene que ser resucitado para que pueda vivir verdaderamente el reino de los cielos mediante la Torá. La Torá es espiritual, no es carnal. Entonces, todos los que se ponen a disputar y a contender y a ofenderse, están peleando en vano. Porque los que dicen que sostienen la gracia están absolutamente equivocados. Y los que dicen, ¿no es cierto?, que ya no vivimos conforme a la ley, están equivocados. No es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y si vivimos conforme a la gracia, entiéndase que la gracia es la revelación del reino de los cielos. Y esta gracia es participar del conocimiento del reino de los cielos. Las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Es como la gloria postrera. Sí. Entonces, aquí es importante que nuestro Padre les conceda a cada uno que les sean abiertos los ojos y los oídos para poder oír, conocer, entender y comprender lo que Él está hablando por medio de su Hijo. Nuestro Padre establece el fundamento absoluto. Entonces, todos los demás que disputan y que dijo el apóstol y que dijo, no. El apóstol dijo clarito varias cosas. Pero las doctrinas metodológicas, corporativas, animal, carnal y diabólica, no conocen, porque no han nacido de nuevo. Se sujetan, ¿no es cierto?, a un conocimiento, tal cual como cualquiera puede leer un libro. Y en base a leer ese libro opina, y en la opinión se equivoca. Porque la Torá es espiritual. La Torá es espiritual. No es carnal, entiéndase. Como lo habla nuestro Melech, el unigénito, en Juan capítulo 3, verso 31. El que viene de arriba es sobre todo.
y el que es de la tierra habla cosas terrenales. Y Dios, ¿sí? Ya hace una gran diferencia, una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos todos aprender? Yo también necesito aprender. Y todos necesitan el aprendizaje del crecimiento que nuestro Abba eterno nos da a todos. Y lo dice la Escritura. Porque Él da el crecimiento. No depende de ningún hombre. Y lo que estudie tanto y se llene, sí, ¿es bueno? Sí, yo lo he hecho. Pero me sujeto a la revelación del Rúa, al crecimiento que Él, porque Él nos iba a enseñar. Y así lo dice nuestro Melech. Nuestro Padre enviará a su ángel, a su Ruach, que es el espíritu de la verdad del reino de los cielos, para que Él nos conduzca a toda verdad, nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todo lo que salió de la boca de nuestro Melech. Juan capítulo 14. Vayan a leer del versículo 15 en adelante. ¿A quién tenemos que poner atención? A lo que nuestro Padre habla. Y dice, es absoluto. Y todos tenemos que sujetarnos a lo que nuestro Padre, Abba eterno, habló por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero nuestro Padre. ¿Ok? Ya. Y vamos a ir a las Escrituras. Aquí en Mateo. Lo que voy a leer en Mateo capítulo 3 habla sobre el bautismo de Yahshua, pero aquí no es un bautismo, es un lavamiento. Yo tengo otros videos explicando esto, que cuando hay a un siervo que nuestro Padre determina, había que, ¿no es cierto?, para cumplir un rol, había que lavarlo. Así como los profetas, había que, ¿no es cierto?, nuestro Padre los tocaba con la unción y los tomaba para él. Y aquí se te produce, ¿no es cierto?, un lavamiento. Y vamos aquí a leer. ¿Qué es lo que dice? Y pongamos atención. En Mateo capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Y esto está también en Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Y Lucas capítulo 3, del versículo 21 y 22. Ahí están registrados en estos tres. Está registrado en Mateo, está registrado en Marcos, está registrado en Lucas. ¿Ok? Y todos se refieren a esto. Y pongamos atención. Porque aquí hay que poner atención. Entonces Yahshua vino a Galilea, a Juan el profeta, al Jordán para ser, aquí dice bautizado, y yo coloco lavado por él, ordenado, porque el profeta y los sumo cohen ordenaban, ¿no es cierto?, a los sacerdotes. Y aquí venía una función de nuestro Melech, una función sacerdotal para el servicio de la obra, por la voluntad de nuestro Padre. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser lavado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Yahshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí es importante poner atención. ¿Qué es lo que dice Yahshua? ¿Qué es lo que dice el unigénito? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos la voluntad de nuestro Padre, en obediencia. Él está indicando lo que hay que hacer y eso tenemos que hacer. No vayamos ni para allá para acá. Eso tenemos que hacerlo. ¿Ok, Juan? Bien. Entonces le dejó. Y Yahshua, después que fue lavado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Ruach, al ángel de nuestro Padre Elohim, que descendía como en forma corporal y venía sobre él, sobre Yahshua, su hijo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya. Entonces debemos preguntarnos, ¿sale aquí que en Pedro tengo complacencia? ¿En Mateo tengo complacencia? ¿En Marcos tengo complacencia? No. ¿En Pablo tengo complacencia? No. ¿En Juan, el discípulo amado que aparece? No. Este es mi Hijo amado, mi unigénito, el primogénito introducido. ¿Para qué?
para testimoniar la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre lo envió porque Él iba a hablar sobre este propósito glorioso de salvación para vida eterna. Entonces, ¿a quién que había que poner atención absolutamente? Este. Y nuestro Padre, nuestro Abba eterno glorioso, Él lo identifica. O si no, se habría registrado, ¿no es cierto?, para con otro. ¿Ah? O sea, no Juanito Pérez o Jaime Canales o por ahí andan que muchos. No, 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 no. Hay uno solo. Hay uno solo que empezó a proclamar. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué es? Es una decisión, un cambio de actitud. Arrepentimiento, ¿no es cierto?, es ver, ¿no es cierto?, este reino y tomar la decisión por él. ¿Y dónde está eso? El tiempo se ha cumplido en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y obedecer este mensaje. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A todos los que oyeron este mensaje, a todos los que lo tomaron, a todos los que, ¿no es cierto?, tomaron y se arrepintieron, nuestro Padre les dio la potestad de ser llamados hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre, mediante el mensaje. ¿Vio? Todo está centralizado en su Hijo y en nadie más. El fundamento de tu vida, el fundamento de mi vida, mi Redentor, mi Salvador, mi amo, Yahshua, el Hijo de nuestro Abba eterno, vino ¿para qué? Para salvar tu vida, porque tu condición, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que poner atención. El unigénito, el ungido de nuestro Padre empieza a decir, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque tú estás en otro lado. Yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque tú estabas en mentira y en engaño, con el engañador. Yo soy la vida. ¿Por qué? Porque tú estabas muerto. Yo soy la puerta para entrar al reino de los cielos. ¿Yo? Porque tenías que caminar en este camino, en la verdad y en la vida eterna para poder entrar al reino de los cielos, si no, no puedes. Porque el reino es espiritual y tú eres carnal y yo soy carnal. Entonces tiene que vivir un proceso que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Ya. Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 17 de Mateo, mírese, es bien interesante. 17 de Mateo, del 16. Vamos a leer del 16, del versículo 21 en adelante. ¿Ya? Y pongamos atención porque aquí son las palabras de lo que está registrado, lo que habló nuestro Padre. En algunas Biblias aparece con rojo todo lo que habló Yahshua. Y sería bueno que se adquirieran todos por ahí si quieren conocer y pueden, ¿no es cierto?, profundizar y quieren, ¿no es cierto?, les fascina esto porque es lo máximo. Ahí busquen una Biblia que salen todo lo escrito por nuestro Melech en rojo. Capítulo 16, del verso 21 en adelante, dice así. Desde entonces comenzó Yahshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Vio? Este era un plan. Estaba establecido así por nuestro Padre. Todo tiene su razón de ser, lo que está hablando nuestro Padre. Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo, Melech, Rabí, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones las miras en las cosas de nuestra voluntad, de nuestro Padre Elohim, sino en la de los hombres. Vio y hace la diferencia. Vio y el enemigo habló a través del apóstol Pedro. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Vio? Aquí empieza a entregar antecedentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su sacrificio, ¿no es cierto? Su obediencia, porque el sacrificio es la obediencia a nuestro Melech, y sígame.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿a qué venía nuestro Melech? ¿A qué venía? A salvar la vida que está en la sangre, el alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, en medio de lo que estaba hablando, en ese momento, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ¿no es cierto?, es un detalle sumamente importante, porque sigue el relato, el capítulo 17, y mire lo que sucede. Él dijo algo, y mire, y aquí lo concreta. 6 días después que dijo eso, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Extraordinario. Entonces Pedro dijo a Yahshua: Rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo vuelvo a repetir lo que hablaba en el 3. Cuando fue, ¿no es cierto?, ordenado y lavado, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Ya, aquí nuestro Padre está hablando y estableciendo un orden absoluto. ¿A quién debemos oír? A Yahshua, su Hijo amado. Porque ahí está el fundamento, ahí están las bases gloriosas en el cual tu vida tiene que ser edificada por nuestro Padre. Si esta realidad no está clara en tu vida, no vas a avanzar y siempre vas a disputar, siempre vas a contender con otros. No que la gracia, no que la ley, no, porque no se entiende. Entonces, cuando nuestro Mele está hablando en el versículo 24 del 16, entonces Yahshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos, niéguese a sí mismo, tiene que morir y tome su sacrificio, vaya conmigo al sacrificio, tiene que morir y sígame. Esto después lo enseña el apóstol Pablo ahí en Romanos, que todos nosotros tenemos que ser sepultados juntamente con él, porque todos fuimos sacrificados en su muerte, todos, mediante, ¿no es cierto?, la revelación, porque esto es un acto espiritual en el cual nuestro Padre por su Ruach te da entendimiento de este proceso. Y muchos dicen: no, ya vamos a bautizarnos, y se bautizan, ¿no es cierto?, van a las aguas y ¡ay, somos nueva vida!, pero siguen haciendo igual, cosas que no corresponden. Llevan su vida normal igual. Más encima guardan las fiestas de este mundo, si han nacido de nuevo. Este sacrificio es un nuevo nacimiento, es una novedad de vida, como lo dice el apóstol ahí en Romanos capítulo 6. Porque fuimos sepultados y juntamente con él fuimos resucitados para andar en una novedad conforme a la voluntad del reino de los cielos. Porque ya tu vida, tu carne fue sepultada, tu alma fue sepultada, fue guardada y naciste y fuimos renacidos a través de la sangre, de la vida de la sangre del Mashiach. Esa vida está con nosotros y esa es la que nos guarda, la que nos enseña. Porque tú no estás apto para poder oír la voz del Ruach. Y ahí somos aptos para oír la voz del Ruach. Y que el Ruach venga sobre nosotros y nos conduzca a toda verdad. Nos enseñe todas las cosas. Nos eduque como una vida nueva. Por eso el apóstol, ahí por eso que hay que entender y conocer todas las escrituras, el apóstol Pedro. Desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuáles? Las enseñanzas gloriosas que son fundamentales. Recién nacido para que por ella crezcas para salvación.
¿Vio? Ahí tiene que haber un crecimiento que nuestro Padre da. Entonces, los apóstoles que hablaban conforme a lo que le indicaba el Ruach, lo que le indicaba el ángel de nuestro Padre. Y si ustedes, y aquí voy a hacer un, un paréntesis para ir a las escrituras gloriosas, en el capítulo me parece que está en el 12, permiso, ya. Ya, yo de ahí les voy a entregar esta información. Me parece que sí, si está en el capítulo 12, pero aquí se me escapa un poco. Eh, un segundo para buscar este texto que el Rúa me recuerda sobre este tema. Es sumamente importante. Después yo se lo voy a mencionar, que no los puedo encontrar en este momento. Pero dice así las escrituras. Cuando nuestro padre saca a su pueblo de Egipto y le dice a Moisés, mire, yo no voy a ir con vosotros, pero yo voy a enviar mi ángel, mi Ruach, mi ángel. Él los va a conducir hasta cuando, ¿no es cierto?, se han ingresado a la tierra prometida. Mi ángel irá con vosotros, pero dice, ojo, tengan cuidado, no seáis rebelde delante de él, porque él no perdonará vuestras rebeliones. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el desierto? El ángel de nuestro Padre iba con él. En la noche una columna de fuego. En el día, ¿no es cierto?, una nube los cubría. Los guardó de toda animal, ¿no es cierto?, de toda mortandad que había en el desierto, de todo animal peligroso. Y el ángel, ¿no es cierto?, los condujo y los cruzó. Y así lo dice. Y después habla de él como primera persona. Eso está en el relato del libro de Éxodo. Pero aquí nosotros vemos gloriosamente, ¿no es cierto?, lo que nuestro Padre se está refiriendo. El Ruach, el que le llaman Espíritu Santo, es el Ruach, es el ángel de nuestro Padre, en el cual nuestro Melech habla y él establece. Porque si él hizo eso con su pueblo, también lo va a hacer con todos nosotros, porque nosotros nuestro Padre tenía que hacer una obra en nuestra vida, primeramente para con su pueblo y después para con todos los extranjeros, todos los gentiles, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, en su amor y misericordia, le anunciaba este gran beneficio de la salvación y la vida eterna, ser salvo, como lo dice el apóstol, de esta perversa, de las generaciones, ¿no es cierto?, malvadas, para vida eterna, porque el hombre no tenía vida eterna, la perdió en Adán. Y volvemos, ¿no es cierto?, nuestro Padre en su amor a la vida eterna, esta realidad, esta gloria postrera en nosotros. Entonces, nuestro Padre tenía que hacer una obra gloriosa por medio de su amado Hijo, a través del sacrificio del madero, a través de su muerte y su resurrección, en la cual nosotros somos sepultados juntamente con Él y somos resucitados juntamente con Él para andar en la novedad de vida. Y en esta novedad de vida el Ruach cumple, ¿no es cierto?, la función fundamental, una obra gloriosa en nosotros. Y si el Ruach no está en nosotros, no, entonces hay problemas. Y lo dice el apóstol. Lo dice el apóstol y lo establece. Pero esto el apóstol lo está hablando porque Rúa le está enseñando. No porque el apóstol, ¿no es cierto?, se le imaginó como una doctrina paulista. No, no porque el Rúa lo guiaba. El Rúa le enseñaba, le instruía todo. Y él dijo, ahí en el libro de Gálatas, yo no fui enseñado por ninguno, sino que nuestro Melech, por medio del Rúa, le enseñó todas las cosas.
El Rúa le reveló, ¿no es cierto?, enseñándole que había un personaje dentro de él que le llevaba cautivo siempre a hacer lo que no correspondía. Lo dice ahí en Romanos capítulo 7. Lo está enseñando para que tú y yo podamos aprender. Bueno, entonces, en base a lo que dicen, ¿no es cierto? No, que yo vivo conforme a la gracia, y yo vivo y no conforme a la ley. Mi vida está sujeta a la gracia y no bajo la ley. Va y el apóstol dice otra cosa. Dice otra cosa en Mateo capítulo 28, cuando fue enviado a los dispersos que están en Roma. Yo no les hablé nada de ninguna otra cosa, sino le anuncié el reino de los cielos, le anuncié al Hijo de nuestro Padre el propósito eterno y glorioso de nuestro Padre por medio de su Hijo, tanto por la Torá de Moisés, por la ley y por los profetas. ¿Vio? Porque el que dice que no está bajo la ley, entonces tampoco está bajo los profetas. ¿Vio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestro Padre tiene que concedernos a todos nosotros por medio de su amado Hijo conocimiento, entendimiento y comprensión de esta vida espiritual. Y esta vida espiritual, ¿no es cierto?, se introduce por medio de nuestro Melech. Él es el único mediador. Él es la propiciación. Él es el único y en Él te ha concentrado todo. Él es el fundamento de todas las cosas. Y en Él nosotros no podemos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que en Él estamos fundamentados. Entonces, el que no ha recibido conocer, entender y comprender, siempre se va a confundir porque va a leer, ¿no es cierto?, como un libro. Las escrituras se entienden conforme al reino de los cielos, conforme a la voluntad del reino de los cielos, conforme a la vida, como lo dice ahí en Juan capítulo 3 del versículo 81. El que viene de arriba del cielo, nuestro Padre, el reino de los cielos enviado, es sobre todo. Y el que es terrenal habla cosas terrenales y hace la diferencia. Entonces, este reino de los cielos que nuestro Padre establece, te viene a conceder una vida nueva. ¿Por qué? Porque tu vida está, ¿no es cierto?, ligada al conocimiento de la sabiduría del bien y del mal, que es animal, carnal y diabólica, que entró por Adán. Y nuestro Melech glorioso, ¿no es cierto?, como lo denomina el Adán postrero, gloriosamente en la gloria postrera, vale decir, la gloria, ¿no es cierto?, extraordinaria, Él nos hace renacer. Es un acto espiritual glorioso mediante el poder de la palabra de nuestro Padre, para que nosotros podamos conocer, entender y comprender. Y podamos, a esto se refiere. A esto se refiere. Entonces, ¿qué debemos conocer nosotros? Porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz de los hombres, yo soy la vida, yo soy la puerta. Ya. Entonces, en el libro de Juan, que está aquí, el siguiente del libro de Lucas, en el libro de Juan, en el capítulo 17 y en el capítulo 14 y en varios, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar aquí en el capítulo 8 de Juan, verso 31, dice así, miren, pongan atención. En Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. ¿Quién es la verdad? Porque el Ruach hablaba por Yahshua, el Ruach, diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí nuestro Melech? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua Hamashiach, a quien usted ha enviado. Verso 17 del mismo 17. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es la verdad. ¿Quién es la verdad que vas a conocer? Ya. ¿Ah? El reino de los cielos. En el capítulo 8 de Juan, miren lo que dice, verso 31. Dice así, dijo entonces Yahshua a los judíos, a los hebreos que habían creído, que habían obedecido, que habían retenido este mensaje, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, de lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente mi discípulo. O sea, uno que practica la verdad en obediencia. Ajá. Si ustedes son obedientes, ¿vio? A eso está refiriendo, mi discípulo. Y después dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les dará libertad. Ya. Concentrémonos aquí en estos textos. ¿A qué libertad se está refiriendo aquí nuestro Melech? A lo que dice el apóstol en Romano, a lo que dicen el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Ellos, ¿no es cierto?, se refieren, mira, hasta libertad. ¿Qué libertad? Porque nuestro Padre de tal manera amó a todo el mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces había una perdición y no tenía vida eterna. Y conoceréis la verdad y la verdad os dará libertad. ¿A qué libertad? El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, él está identificando un personaje. Hay una ley que en mí que opere que me lleva cautivo. Yo quiero hacer la verdad. Yo quiero obedecer la Torah. Y este espíritu condenatorio me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. Está identificando un personaje. ¿Quién es este personaje? Lo que nuestro padre habla ahí en Bereshit, en el capítulo 1, del 1 en adelante del libro de Génesis, cuando crea a Adán y le entrega mandamientos audibles. Y le dice, de todos estos árboles que están aquí, ¿eran árboles? No, son personajes. ¿Ah? De todos estos árboles podrás relacionarte. Pero con ese que está ahí, no lo haga, porque cuando con él le pongas atención, ciertamente morirás. ¿A qué se está refiriendo? Y el enemigo sedujo a Eva, la sedujo y le habló y le mintió, le engañó, porque Adán y Eva eran inocentes, no conocían la maldad. ¿Vio? Y fue engañada y escuchó. ¿Qué comió de él? Comió lo que le dijo. Por eso de nuestro Meles dice, no es lo que uno come lo que contamina, porque lo que uno come va después directo a la letrina, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que te mata, lo que te contamina. ¿Y qué es lo que mató a Eva y por ende a su esposo? Lo que le dijo. Entonces el hombre cambia su condición. Adán cambió literalmente, porque nuestro Padre no se relaciona con el mal ni con la desobediencia. Y como él desobedeció y transgredió, nuestro Padre, su ruaj, se aparta de él. ¿Y quién vino sobre él? Un gobierno animal, carnal y diabólica, la sabiduría del bien y del mal. Y le fueron abiertos los ojos de qué? A Adán y Eva, de la carne. Porque ellos tenían abiertos los ojos del espíritu y andaban, ¿no es cierto? Y no se avergonzaban, no había maldad. Pero cuando entró este conocimiento del bien y el mal, vino la maldad sobre ellos y les fueron abiertos los ojos de la carne y se conocieron. Hoy mira lo que tienes tú. Y fueron sacados del huerto. Esa condición del hombre, una condición animal, carnal y diabólica, del conocimiento, de la sabiduría, del bien y del mal. Lo está registrado ahí, en el libro de Génesis. Pero nuestro Padre, en su grande amor y misericordia, viene para restaurar todas las cosas. Y envía, ¿no es cierto?, a su unigénito para deshacer las obras del enemigo. ¿Y dónde empieza a deshacerlas? ¿Dónde?
En el desierto, cuando es llamado, cuando leímos aquí, cuando Yahshua fue lavado y fue sacado del agua, dice que vino el Ruach en forma corporal sobre su vida y fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para conversar porque al enemigo le fue entregado esta tierra. Y le dice el enemigo a nuestro Melech: si eres hijo del Elohim eterno, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre, estaba ayunando 40 días y 40 noches. Pero nuestro Padre, en el poder de la unción, empieza a deshacer las obras del enemigo y le dice: escrito está, no tan solo de pan, de comida vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de nuestro Padre, el hombre vivirá. ¿Vio? Y ahí empieza el proceso en el cual el enemigo tiene que ser sacado. Por eso habla el apóstol Pablo de la circuncisión del corazón. Porque ¿quién estaba ahí en el alma? Por eso que habla el apóstol Pablo sobre la circuncisión. Sacar la inmundicia al inmundo, al engañoso, al que está condenado. Y si ese está en ti, tú estás juntamente condenado con él. ¿Vio? Entonces, ese es el propósito eterno. Para que conozca, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te dará la libertad de este condenado. Y vas a participar, ¿no es cierto?, de la luz de la vida eterna, de los hijos, aleluya, de la congregación de los santos en luz, de los redimidos por la obra gloriosa de nuestro Padre, a través de su Hijo amado, en el sacrificio del madero, en la muerte y su resurrección, y su sangre preciosa. ¿Vio? Y que eso tenemos que entender. Y nacemos de nuevo. Y nacemos de nuevo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libertad. En el capítulo 17 lo vimos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, ¿vio? Hay un conocimiento y tú viene la vida eterna y allá y eres partícipe. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Aparta tu Torah, la verdad, tus mandamientos, esa es la novedad de vida. Vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a su Torah, a la vida del reino, lo que salió de su boca. Lo que salió de su boca es eterno, nadie lo puede destruir. Nadie. Ni tú, ni nadie, ni ninguna doctrina, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, nadie. Por eso te debemos entender bien y sujetarnos al fundamento glorioso de nuestro Melech. Entonces nosotros vamos acá, Juan, lo que está hablando nuestro Melech primeramente, gloriosamente, Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante. ¿Ya? Y este primer versículo es sumamente interesante, porque dice, el versículo 15 del capítulo 14 del libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya. ¿Vio? ¿A qué se está refiriendo? Sitúate en el contexto que nuestro Melech está hablando. No existía la Torá. Rectifico. No existía, ¿no es cierto?, la Tanaj, el nuevo, mal llamado Nuevo Testamento. Sino que son los testimonios, los escritos, los testimonios que nuestro Padre empieza, ¿no es cierto?, a establecer de su Hijo. Su nuevo pacto. Su nuevo pacto. ¿Vio? Su Hijo es un nuevo proceso. Entonces, aquí está hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué se está refiriendo? En la Escritura, si tú conoces la Escritura, la Torá, la ley, cuando dice que es la ley, en la ley, en los mandamientos dice, en Deuteronomio, dice en Éxodo capítulo 20, en Shemot 20, en Deuteronomio, sale todo. Y le preguntan a nuestro Mele, los escribas, los fariseos, ¿cuál es el primer gran mandamiento? ¿Digo? Amarás. Amarás a tu Padre Elohim con todo tu ser. Aquel que no se niega a sí mismo y toma, ¿no es cierto?, la obediencia, no puede ser. Con todo. ¿Vio? Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Los mandamientos que están registrados. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, otro, ¿no es cierto?, para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu, el ángel de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, no lo puede hacer, porque no le ve ni le conoce. Muy bien, así lo establece nuestro Melech. Lo está diciendo él. Pero vosotros le estáis diciendo a sus discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Todavía los discípulos todavía esto no le amanecía, pero nuestro Melech se lo estaba estableciendo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Detengámonos. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? A lo establecido y registrado tanto en Shemot, en Éxodo y en todo, en los primeros 5 libros. En los primeros 5 libros. Y los profetas. Pongamos atención. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aleluya, extraordinario. El que no me ama, no guarda mis palabras, no obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, aquí está hablando Yahshua, sino del Padre que me envió. Veo lo que sale de la boca de Yahshua. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu, el ángel de nuestro Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vio? Y aquí nuestro medio establece un principio absoluto. Todos los que nacen, los que están en este proceso, los que han sido, ¿no es cierto?, sepultados, los que han sido resucitados, ¿no es cierto?, y anda una novedad, una vida nueva, el Ruach viene, ¿no es cierto?, y empieza a guiarlo, a educarlo, a enseñarlo, a instruirlo. Nuestro Padre, su ángel, viene y te enseña en el nombre de Yahshua, por la obra de Yahshua. ¿Dijo? Entonces, por eso que dice, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la ley. No, si tú no entiendes esto primero, difícilmente hablas y hablas, y disculpa, de repente como un loro, hablan como loro y de repente una bulla de loro, ¿no es cierto? Pero ninguno entiende bien, ninguno ha vivido este proceso glorioso. Nosotros vamos a ir al libro, a los dispersos en Roma, que aquí dice el libro a los romanos, no fueron a los dispersos. Este fue escrito y registrado a los dispersos que estaban en Roma. Capítulo 6 de este libro, escrito por el Ruach. Nuestro Padre usó a su siervo, usó el siervo, ¿no es cierto? Tanto Pablo, Pedro, Juan, a todos sus siervos, porque fueron nacidos de nuevo, son de nuestro Padre. Y Él les hablaba, y Él los dirigía, y Él los educaba, Él les enseñaba, Él les corregía, Él les instruía, lo hacían, y Él los capacitaba, hacía aptos para toda obra del reino del cielo. Ya, y aquí vamos a leer ahora. Aquí aparece, ¿no es cierto?, la palabra gracia, de los que hablan de la gracia. Entonces, aquí hay un detalle de la gracia que nos tenemos que poner atención. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué pues diremos en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, verso 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? Voy a dejar este tiempo porque se va a cumplir los minutos de grabación y vamos a seguir en este tema. Un segundo, por favor.